Damos comienzo a nuestra serie que se llama Gálatas. Y les he puesto en la imagen que les envié vida, seguridad y satisfacción. Esas son tres cosas que cualquier persona anhela en su corazón. Vida, y el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y está hablando de la vida debajo del sol, ni hablar de la vida después de la muerte, donde compartiremos una eternidad con Dios. Eso será vida a un nivel que todavía no conocemos. Pero aquí en la tierra, aún en medio de las dificultades, vicisitudes y sufrimientos, Dios ha prometido que experimentaremos vida y vida en abundancia, seguridad, aún en medio de tanta inseguridad, y satisfacción. Así es que ese es el título de nuestra serie, Gálatas, vida, seguridad y satisfacción. Y el episodio número 1 de la temporada número 1 se llama Introducción a los Gálatas. Así es que vamos a estar hablando un poquitico de la parte histórica, pero comienzo diciéndoles, después de estudiar estos últimos años en especial, los últimos 7 años que vamos a cumplir como Red de Iglesias Manto de Adoración, que el libro de Gálatas es dinamita, coloque ahí en sus notas, dinamita literal, es el libro de los Gálatas. Por eso yo les sugiero que lo comience a leer a partir de esta semana, cada semana una vez. Dios va a estar hablándole a ustedes también muchas cosas, porque el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Gálatas es una explosión de gozo y libertad, literalmente. Explosión de gozo y libertad que nos hace experimentar esto que les he colocado en la imagen: vida, seguridad y satisfacción. Vida, seguridad y satisfacción. La vida de bendición a la que Dios nos ha llamado como pueblo, como pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Gálatas es esto? ¿Por qué es dinamita? ¿Por qué nos hace disfrutar de un profundo sentido de vida, seguridad y satisfacción? Porque nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio. Cara a cara con el Evangelio. Y hoy solamente quiero leer los primeros 9 versos. Esos primeros 9 versos nos van a dar una idea amplia, y yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, de lo que nos vamos a encontrar en Gálatas. O sea que vamos a tener una primera lectura muy agradable de lo que Gálatas realmente nos va a permitir entender. El primer capítulo tiene 23 versos, pero solamente quiero leerles del 1 al 9, que comprenderá nuestro segundo episodio, que se llama La naturaleza del Evangelio. Entonces, leo en la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden utilizar la Reina Valera, la vamos a estar manejando también. La NTV la vamos a estar manejando también. Dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ya ustedes, cuando leen esto, ustedes dicen: ah, ya aquí voy entendiendo muchas cosas que, si usted las empuja, tienen que ver también con el día de hoy, ¿no? Luego dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así comienza Pablo su carta. Después vamos a estar hablando verso a verso de todo lo que vamos leyendo. Y aquí comienza una manera diferente de Pablo saludar a sus lectores. Dice: me asombra. Después les voy a explicar bien ese término, ¿no?
que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, mire usted que no menciona ni los nombres, ¿no? Ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros, escucha pues lo que va a decir porque es fuerte, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, y aquí viene lo más fuerte entre signos de admiración, que caiga bajo maldición. Es una cosa fuerte, por eso cuando usted lee la palabra y baja la velocidad, usted dice, wow, esto está tremendo. Si alguno de nosotros, verso 8, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y creo que ninguno de nosotros quiere eso, caer bajo maldición, bajo ninguna. Y verso 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda, cualquiera, escúcheme bien, cualquiera les anda predicando un evangelio, no solo a los Gálatas de este tiempo, usted ya va a darse cuenta cuál tiempo, sino a cualquiera de nosotros, distinto del que recibieron, y vuelve y reafirma, entre signos de admiración, que caiga bajo maldición. Fuerte, ¿no, mis amados? Es bien fuerte. Solamente voy a leer hasta ahí porque esto es una introducción. El episodio número 1 es introducción a la carta de Pablo a los Gálatas, o al libro de los Gálatas, porque está dentro de los 66. Entonces, ¿por qué Gálatas va a traer a cada uno de ustedes y a mí una vez más, a mi familia, vida, seguridad y satisfacción? Porque nos va a poner cara a cara con el evangelio. ¿Sí? Ahora, aquí le voy a decir cuál es el paradigma más famoso entre los cristianos acerca del evangelio. Escúcheme pues cuál es, porque vamos a romper ese paradigma de raíz. ¿Cuál es el paradigma? Es muy común entre círculos cristianos, y estamos hablando de todos los que están aquí, primordialmente entre los cristianos, asumir que el evangelio es para los no cristianos. ¿Cuántos han escuchado ese paradigma? El evangelio es para los no cristianos. La mayoría, muchos. Ese es el paradigma que vamos a romper de entrada. Decimos, no, el evangelio es primordialmente para los no cristianos. Pero, ¿por qué la gente ha escuchado eso y lo repite como loritos sin preguntarse si eso es verdad? Que es uno de los errores que cometemos. No es que alguien dijo que no le diga a Dios por qué sucedió esto, sino para qué. Eso es un paradigma. No le digas a Dios por qué, sino para qué. No, yo le puedo decir a Dios por qué, Señor. Pero Él se reserva el derecho de responderme cuando Él quiera. Pero ¿quién dijo que yo no le puedo decir a Dios por qué? Señor, ¿por qué? Yo quiero que me expliques por qué. Y también para qué, de pasito, ¿no? ¿Por qué y para qué? Entonces mire cómo los paradigmas nosotros los empezamos a repetir porque otro los dijo y nosotros pues respetamos al que lo dijo, entonces ya de ahí para adelante sin investigar, sin profundizar. Y aquí quiero resaltar lo que les he compartido en la serie de Eclesiastés. Tenemos que tener esas tres cosas que tenía Salomón el predicador. Tenemos que tener curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica. Eso nos lleva a investigar, bueno, ¿quién dijo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Será un paradigma que alguien dijo? ¿Sí? Le puedo decir otro paradigma que se los conté alguna vez como una ilustración y a ustedes les va a dar risa, a ver si ustedes se acuerdan. Iba un hombre manejando por una carretera y venía una curva, entonces el hombre que venía en una dirección le grita al carro que va pasando, le dice, ¡cerdo! Y entonces el otro sacó la cara por la ventana y le dijo, ¡marrano! Porque pues le dijo cerdo, entonces le dijo, ¡marrano! Le contestó. Y resulta que lo que le estaba diciendo era que había un cerdo, que pilas, que en la curva al final había un cerdo, y este pensó que le estaba diciendo cerdo y le dijo,
marrano, y se oyó el frenazo, y era que había un cerdo atravesado. Y mire los paradigmas, ¿no? Uno a veces lo toma personal y de pronto si uno se queda pensando, esto porque me dijo cerdo, de pronto uno dice, se alerta y maneja con más cuidado, y no, resulta que cuando le dijo cerdo, el otro sacó la cabeza y dijo, marrano. Muy, muy, muy de Latinoamérica, ¿cierto? La ilustración, ¿cierto? ¿Cuál es el paradigma, mis amados hermanos, amigos y discípulos? Que el evangelio es para los no cristianos primordialmente. ¿Y cómo vemos el evangelio al creer ese paradigma? Escuche bien, porque ya con esto vamos a entrar en vida, seguridad, satisfacción y libertad. Lo vemos como el ABC para entrar a la vida cristiana. Así vemos el evangelio, ¿no? El evangelio es el ABC para entrar en el reino de Dios, para entrar a la vida cristiana. Con frecuencia suponemos que una vez ya nos convertimos, Dios nos adoptó como hijos, entramos a ser parte del reino, ya no necesitamos ni oír ni entender el evangelio. Necesitamos material más avanzado. ¿Cuántos, dígame la verdad, los transparentes y honestos, cuántos han creído que el evangelio primordialmente es para los no cristianos y que ya nosotros que somos cristianos ya no sabemos el ABC del evangelio? Entonces necesitamos que nos den comida sólida, porque eso del evangelio ya es, eso es el kinder del cristianismo. ¿Cuántos hasta hoy alguna vez pensaron eso? Gracias, Waltercito. Todos. Yo lo pensé, yo dije, ay no, el evangelio es para los primordialmente no cristianos. Eso es el ABC del cristianismo. Y resulta que eso es un paradigma que Dios quiere que rompamos a partir de hoy. En esta carta de Gálatas, ¿qué va a hacer Pablo? Va a hacer un resumen de una verdad explosiva y ustedes se la van a llevar hoy en su corazón. El evangelio es el A la Z de la vida cristiana, no el ABC. El A hasta la Z de la vida cristiana. Entonces no tiene que vivir en cómo entrar al reino, sino en cómo vivir como parte del reino. El evangelio nos enseña eso. Entonces nunca más vuelva a pensar que el evangelio es el ABC, que es primordialmente para no cristianos y que ya usted como pasó el ABC, usted necesita es más comida sólida. Y resulta que el evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Pablo nos va a enseñar cómo entrar y cómo vivir como parte del reino de Dios a través del evangelio. El evangelio es la manera como Dios, como Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Mire todo lo que transforma. Personas, familias, iglesias, comunidades. Pero aquí en esta introducción, usted ya lo leyó conmigo, Pablo enseña a los nuevos cristianos de Galacia, que era una ciudad de Asia Menor, a estos nuevos cristianos de esta ciudad, por eso se llaman los Gálatas, los que estaban ubicados en la ciudad de Galacia. Luego les voy a mostrar un poquitico de geografía bíblica para que ustedes sepan dónde estaría hoy Galacia y dónde estaba antes. Yo les voy a ir mostrando imágenes. Turquía. En Turquía, en Asia Menor, correcto, Waltercito. Lo que hoy es Turquía, ¿sí? Acuérdense que todas las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, ¿sí? En el país de Turquía, que era conocido como Asia Menor en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo en estos nuevos cristianos de Galacia? Que su problema espiritual no solamente tiene que ver con faltas de obediencia, que también es común, a veces no somos tan obedientes como quisiéramos, sino falta de confianza en su propia obediencia a Dios. Ellos están pensando, ¿será que sí estoy obedeciendo a Dios? ¿Será que sí estoy caminando en el verdadero evangelio? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitan los Gálatas? Y creo que lo necesitamos todos aquí. Necesitamos el evangelio verdadero, que es el evangelio del favor inmerecido
por Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso era lo que necesitaban los Gálatas. Eso es lo que necesitamos nosotros, estar seguros y confiados de que sí estamos obedeciendo al creer, abrazar, adoptar, interiorizar el evangelio, el verdadero evangelio del favor inmerecido de Dios, que es la definición de gracia, por nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces vuelvo y repito cuál es el paradigma que hoy se rompe. Que por muchos años hemos pensado que el evangelio es primordialmente para los no cristianos y que es el ABC del cristianismo, y nosotros ya pasamos el ABC porque todos hicimos ya diferentes cursos o talleres o módulos de discipulado, entonces ya pasamos el ABC y esto ya necesitamos que nos den algo más pesado de comida espiritual, y resulta que el evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Nos dice cómo entrar, cómo permanecer y cómo poder experimentar vida, seguridad, satisfacción, libertad y plenitud. El evangelio nos dice todo eso. No es el ABC, es el A a la Z. ¿Sí? Ahora, entendiendo que el evangelio es el A a la Z, entonces vamos a poder aprender cómo el evangelio involucra resolución de nuestros problemas. Resolución de muchos problemas, ¿sí? No solamente al pensar en queremos ser mejores cristianos, sino a vivir realmente el evangelio. No queremos ser buenos cristianos. Ay, yo mañana quiero ser un poquito mejor cristiano. No, yo quiero vivir las implicaciones del evangelio. Entonces, Pablo los va a retar a los Gálatas y a nosotros con una verdad simple. El evangelio no solo es el ABC del cristianismo, es el A a la Z de la vida cristiana. Entonces nunca vuelva a decir, sí, el evangelio es para los no cristianos, realmente yo ya soy cristiano. No, el evangelio es para entrar al reino y vivir la plenitud del reino. No quiero ser un mejor cristiano, quiero vivir plenamente el evangelio. Entonces, necesitamos el evangelio, tanto los no cristianos como los cristianos. Roto el paradigma. Acuérdense del otro paradigma. Cuando vaya en la carretera y alguien le diga cerdo, no le responda marrano. Dígale, uy, voy a estar atento. Debe decir que me está diciendo que hay algún problema en la vía, un animal en la vía. No se le olvide la ilustración. ¿Sí? ¿Qué vamos a comprender en esta carta? Estamos introduciendo la carta a los Gálatas. Cómo las verdades del evangelio cambian la vida por completo. Todas las verdades del evangelio cambian la vida por completo. Hemos estado estudiando un libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés, poderoso. ¿Cuántos han recibido respuestas al estudiar Eclesiastés? ¿Cuántos? Uy, esto, Señor, te estás trayendo respuestas. Bueno, estoy preparando las memorias y se las estoy preparando muy bien, entonces yo se las voy a enviar para que ustedes digan, aquí tengo todo resumidito para compartírselo a mi familia, a mis amigos. Así también quise empezar un libro del Nuevo Testamento, en este caso Gálatas, y de las cosas que nos va a enseñar Gálatas es cómo las verdades del evangelio cambian la vida completamente, transforman nuestros corazones, no solo cambian nuestra vida, y esa es una de las razones por las cuales Cristo vino a la tierra, para cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y cambia nuestro pensamiento, el libro de los Gálatas, y nuestro enfoque, escúcheme lo que le voy a decir, de absolutamente todo. Entonces mire cómo uno tiene un paradigma. No, el Gálatas habla del evangelio y solo tiene que ver con el ABC. No, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón, cambia mi enfoque de todo. El evangelio se lo voy a resumir en este mensaje. Escríbalo, por favor, aunque usted va a poder ver este video de nuevo. El evangelio es el mensaje que tiene que ver con que somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer. Oiga, pues, somos más malos de lo que nos atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo
de lo que nos atrevemos a esperar. Escríbalo porque usted se lo va a poder decir a la gente. Cuando le digan, ¿pero qué es el evangelio? Digo, mira, el evangelio es el mensaje de que somos más malos de lo que nos atrevemos a creer. O sea, hay un potencial de maldad en nosotros. Somos más malos de lo que nos atrevemos a creer y más amados y aceptados en Cristo de lo que nos atrevemos a esperar. Entonces esto crea una dinámica nueva y nos permite crecer personalmente en obediencia y en amor. O si usted lo quiere decir, en amor, en obediencia y en amor. Todo Gálatas habla acerca del evangelio. Todito. Cuando usted llega a las partes que usted más recuerda de Gálatas, porque yo sé que ustedes recuerdan, por ejemplo, de Gálatas, Gálatas 5, las obras de la carne, ¿cierto que sí? Ese es el capítulo que tal vez nos hemos familiarizado más de Gálatas, con el que más nos hemos familiarizado es con el capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero todo Gálatas habla del Evangelio, del capítulo 1 al 6. Lo que cada uno de nosotros necesita en el transcurso de toda nuestra vida. Por eso yo les decía, mis amados, Gálatas es dinamita. Lo que todos necesitamos en el transcurso de nuestra vida. Así es que, ¿cuál es mi oración? Que nuestro corazón explote espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Aquí, porque Waltercito aquí es el que nos ayuda a cuidar el corazón físico. Pero que explote de gozo mientras leemos este libro y que nos apasionemos al ver cómo todo realmente empezamos a entender que Gálatas tiene que ver con toda nuestra vida, la transformación de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de todo el transcurso de nuestra vida. Entonces, para terminar este episodio número 1, ¿cuántos están motivados con esta introducción de Gálatas que de pronto no lo habían escuchado así? Usted dice, uy, ahora sí voy con todo con Gálatas. Léaselo esta semana. Y como hemos aprendido de hombres que nos han inspirado, comience a tomar noticas de las partes que más le gustan. Le recomiendo que se lo lea sin leer los subtítulos que aparecen en algunas Biblias. Léaselo de corrido. Haga de cuenta que Pablo le mandó esa carta. Dios le permitió conocer allá en el cielo a cada uno de ustedes. Dice, mire, Pablo, mándele esa carta a toda la familia espiritual ahí de México, Venezuela y Colombia, a ese grupo de personas, mándele la carta a ellos, léasela de corrido como si Pablo se la estuviera mandando a usted y subraye lo que le parece más bonito en cualquier versión que usted la lea, ¿sí? Entonces, les voy a decir un poquitico del contexto histórico para que tengan el panorama histórico. Ya les introduje hacia dónde vamos, ya rompimos ese paradigma de que el evangelio es el ABC. Ahora ya ustedes saben que el evangelio no es el ABC, sino el A ¿qué? El A ¿qué? El A a la Z. Y que no tiene que ver solo con entrar al reino, sino vivir en el reino. Poder vivir el cristianismo que Dios quiere que vivamos al entender a plenitud del evangelio. Y no solamente querer ser, yo quiero ser un poquito mejor, buen cristiano. No, yo quiero vivir todas las implicaciones del evangelio, ¿sí? Entonces, históricamente, Pablo fue un misionero que plantaba iglesias, como algunos de ustedes lo han podido hacer. Y después de que él plantaba las iglesias, él se iba de esa región, pero seguía supervisando esas iglesias y esas congregaciones, esas nuevas congregaciones, a través de cartas. Aquí les está mandando una y les está diciendo, bueno, pero ¿qué pasó? Yo fui, plantamos la congregación, les prediqué el evangelio, ahora no quiero que ustedes me lo vayan a cambiar por otro diferente al verdadero evangelio, y el que me lo cambie, yo le digo, va a tener una maldición sobre su vida. Entonces, una de esas cartas, cuidando una de esas congregaciones, es la carta a los Gálatas, ¿sí? Está en el área de Galacia, en Asia Menor, y la mayoría de los eruditos, le voy a decir qué significa un erudito. Un erudito es el que estudia el original de los idiomas en que fue escrita la Biblia. Entonces, la mayoría de los eruditos concuerda en que fue escrita por Pablo 50 años después de Cristo. Tome nota de eso, 50 años, o sea, ya la iglesia que ha nacido lleva 50 años de haber nacido como iglesia,
¿sí? 50 años después de Cristo. O sea que esto tuvo que haber sucedido, según los historiadores, 50 a 20 años después de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Porque acuérdense que sumamos 33 años que vivió el Señor Jesús en la tierra y solo 15 a 20 años después de la muerte y resurrección, escribe Pablo a los Gálatas. O sea, es una carta realmente escrita muy pocos años después de haber muerto y resucitado nuestro Señor. ¿Sí? Ahora, le voy a decir el contexto de lo que se va a ocupar la carta, aparte de lo que ya le dije. Hay una división social y racial en las iglesias de Galacia. Social y racial, porque ya hay judíos y gentiles. Hay un problemita ahí de racismo, usted lo va a ver conmigo, y un problemita social, que recuérdese que los judíos decían que ellos no se juntaban con gentiles. Entonces había un problema de racismo, ¿sí? Los primeros cristianos en Jerusalén, la capital de Israel, fueron judíos, pero ustedes han leído el libro de los Hechos, cuando el evangelio se esparció desde la capital, cada vez gente no judía comenzó a conocer el evangelio y comenzó a recibir a Cristo. Entonces, todo el que no es judío se llama gentil. Entonces ya hay una mezcla entre judíos y griegos, pero no solamente griegos, sino que el evangelio se fue expandiendo. Y hay unos problemitas sociales y raciales, porque el evangelio ya se ha expandido. Ya estamos hablando de 20 años después de la muerte del Señor Jesús y de la resurrección. ¿Cuál es el problema por el cual Pablo se enoja y dice, estoy asombrado, estoy abrumado, estoy atónito? Un grupo de maestros, de líderes de la iglesia que la congregación que ha plantado Pablo, están insistiendo en que los gentiles, los que no son judíos, que hacen parte de esa congregación, deben practicar todas las costumbres y ceremonias tradicionales de la ley de Moisés como lo hacían los cristianos judíos. Ese es el meollo del problema. Hay unos judíos que ya creen en Cristo como su Mesías, que ya han conocido el evangelio de Cristo, Pablo se los ha predicado. Entonces esos judíos llegan y le están diciendo a los gentiles, vea, ustedes deben practicar todas las costumbres y ceremonias tradicionales de la ley de Moisés como lo hacemos los judíos, ¿sí? Entonces les decían, ustedes también tienen que observar todas las leyes alimenticias que nosotros observamos. Y es necesario que también se circunciden. Imagínese usted, tienen que circuncidarse como nosotros los judíos. Y les están haciendo creer que eso también hace parte del evangelio para que ellos puedan realmente vivirlo. Y Pablo les dice, Pablo, de padres judíos y griegos, les dice, no señor, yo nunca les dije que para entrar en el reino de Dios tienen que practicar las leyes alimenticias, tienen que circuncidarse para ser plenamente aceptados o completamente agradables a Dios, ¿sí? Entonces, Pablo les dice, yo nunca les enseñé eso y va a llegar a través de la carta a arreglar ese problema. Entonces, mire, ya ustedes tienen una idea panorámica de cuál es el problema, pero la idea que quiero que se lleven en el corazón es que Gálatas es dinamita para entender el A a la Z de vivir en el reino de Dios y de caminar plenamente en el reino de Dios. ¿Okay? Pero el problema es este problema, una división cultural que está trayendo división a las iglesias de Galacia. Hay una confusión sobre la naturaleza del evangelio, que es nuestro episodio número 2, la naturaleza del evangelio. Pero ¿cuántos hasta aquí dicen, uy, ya entendí algunas cosas que no entendía? Ya aquí se me está aclarando todo lo que tiene que ver con el evangelio, ¿no? Entonces, al insistir, mis amados, al insistir en que Cristo, más que cualquier cosa, es el único requisito para la plena aceptación por parte de Dios, entonces, al no entender que eso fue lo que Pablo les dijo, que recibir a Cristo, que
confiar en Cristo, que creer en la vida, muerte y resurrección de Cristo es lo único que ellos necesitaban. Ellos están introduciendo una manera diferente de relacionarse con Dios. Entonces ustedes leyeron conmigo en el verso 6 que Pablo dijo, eso no es el verdadero evangelio, eso es un evangelio diferente. Ustedes están introduciendo algo que está creando confusión de lo que antes yo les había predicado. Miren conmigo el verso 6 un momentico, para que reafirmemos la verdad. Dice, me asombra que tan pronto, porque acaban de plantar la congregación de Gálatas en Galacia, y ya ustedes están dejando a quien nos llamó por la gracia de Cristo, o sea, solo por la obra de Cristo ustedes son amados, aceptados y perdonados, y ahora se van a pasar a otro evangelio. Ahí está otra vez ratificado lo que estamos diciendo aquí. Entonces, esto está creando un conflicto, una división cultural, una división racial, y Pablo así sin pelos en la lengua, al estilo de los que no le dan vueltas, sino de frente les dice, eso es un evangelio diferente. Porque Pablo hablaba así, no vayan a dejar el verdadero evangelio por un evangelio diferente, porque dejar el verdadero evangelio es abandonar y perder a Cristo mismo. Oiga, porque hemos nacido en diferentes denominaciones, misiones, congregaciones, independientes, y a veces se ha cometido el mismo error, predicar un evangelio diferente al que la Biblia predica y perder el evangelio verdadero y empezar a abrazar un evangelio diferente es dejar el verdadero evangelio y es abandonar y perder a Cristo mismo. O sea, ¿cuál es el problema? Familia, todo está en riesgo con esto que están tratando de introducir los maestros, un evangelio diferente. Aquí en este momento, históricamente, si usted estuviera parado ahí en la congregación de Galacia, de los Gálatas, usted diría, uy, no, aquí hay una confusión tremenda, porque este no es el verdadero evangelio que nos predicó Pablo, aquí esta gente está tratando de añadir otra cosa, además de la vida, muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, para terminar, familia amada, y ya les dejo en segundos, ustedes van a decir cómo aclara esto muchas cosas. Ya termino y te doy la palabra, Waltercito. En la carta a los Gálatas, Pablo expone en detalle lo que es el evangelio y cómo funciona. Usted no va a tener ninguna duda, aunque toda la Biblia habla del evangelio, si nos quitaran los otros 65 libros y nos dejaran con Gálatas, usted entendería en detalle y va a entender en detalle lo que el evangelio es y cómo funciona para llevarme de la A a la Z en mi vida en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una cosa interesante para terminar esta introducción? Que el grupo al cual le está hablando Pablo es un grupo que aparentemente todo es cristiano. ¿Sí? Entonces, no son solo los no cristianos los que necesitan el evangelio, sino también los creyentes, quienes continuamente necesitan aprender el evangelio y aplicarlo a sus vidas. Esa es la introducción de nuestra serie Gálatas, vida, seguridad y satisfacción, episodio número 1, temporada número 1, y eso es lo que vamos a tener con una gran expectativa a partir de cada lunes de este mes de septiembre hasta que Dios nos permita terminar la serie.